Visitamos a un historiador, periodista, escritor, docente y también fanático del Club Guaraní, el señor Bernardo Neri Farina. ¿Cómo nace Guaraní? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué los colores? ¿Y cómo surgió? La tradición nos dice que el club nació el 12 de octubre de 1903 en el Palacio Patri, en el Palacio de Juan Patri, que hoy es el local del Correo, que lastimosamente está en muy mal estado. Y fue fundada por gente de cierto nivel económico y social, como era Juan Patri. Patri fue reconocido como el primer playboy paraguayo, fue un hombre riquísimo, dueño de un banco, dueño de acciones en el ferrocarril. El nombre se debe al hecho precisamente de haber sido fundado el 12 de octubre, que en aquel tiempo, en 1903, se conmemoraba el Día del Indio y también el Día de la Hispanidad. Y entonces, aprovechando eso, le pusieron el nombre de Guaraní. Los colores aurinegros nacen porque Patri, en un viaje a Europa, vio unos colores que habían lucido un pirata inglés, Drake, y cuya insignia era aurinegro. Amarillo y negro. Amarillo y negro. Y Bestar, acudiendo a fuentes periodísticas, afirma que el primer partido entre clubes se jugó el 25 de noviembre de 1903 en el Parque Caballero, entre Guaraní y Olimpia, con lo que se está afirmando que Guaraní nació realmente en 1903. Cuando falleció Bernardino Caballero, ese predio se vendió y entonces Guaraní tuvo que buscar dónde jugar. Estuvo un tiempo en una cancha, ahí en las inmediaciones de lo que hoy es el Colegio Internacional, cerca del Hotel del Paraguay. Después también jugó un tiempo en el Mangrullo, en el Parque Carlos Antonio López, cuando eso todavía era el cementerio del Mangrullo, que tenía una extensa planicie ahí. Y después sí fue, ya por los años 20 más o menos, fue a Dos Bocas. Quiero 3 nombres de jugadores que marcaron historia y que dejaron huellas por el legendario. El más grande para mí, el más grande futbolista que tuvo Guaraní fue Liceo Infante. Fue el más grande emblema, que fue nuestro gran capitán. Era un hombre que él solo convocaba multitudes. Otro emblema de Guaraní, aunque no era originario de Guaraní, fue Juan Graciano González en su tiempo. Caí González. Caí González. Y otro, Arsenio Valdés, que tampoco fue maestro. originario, el maestro Valdés. Y bueno, ahí hay que sumar a Raimundo Aguilera. Y a quizás todo ese equipo de los 69, 70. A nivel país, ¿qué significa Guaraní como club, como institución, como color? Guaraní es el club que tiene más réplicas en todo el interior del país. Hay más cantidad de clubes que se llaman Guaraní que de otros clubes. Y hay más cantidad de clubes que tienen la camiseta aurinegra que la camiseta de otros clubes. Es un fenómeno con el club. Parece ser que el Indio es el pionero en dar la vuelta olímpica en Paraguay. Sí, es pionero en muchos aspectos. Es el primer club paraguayo que hizo una gira por Europa. El primer club paraguayo que le ganó a un equipo español en España. El primer equipo paraguayo que jugó contra un equipo inglés en Asunción. Es primero de muchas cosas. ¿Qué cree usted que este 12 de octubre festeja el hincha de Guaraní? ¿Qué motivos hay para celebrar? Sobre todo creo que debemos aprender a celebrar el futuro. Si bien es importante la historia, debemos conocer la historia del club, debemos apuntar siempre al futuro. Y en ese apuntar al futuro está ese hecho de mantener la grandeza de Guaraní, con una dirigencia creativa y con una dirigencia que impulsa al club como lo impulsó don Juan Antonio Sosa Gutiérrez, que sigue siendo el gran emblema dirigencial del Guaraní.